El 4 de marzo de 1933, Franklin Delano Roosevelt jura su cargo como presidente de Estados Unidos. El país está al borde del abismo. 13 millones de personas sin empleo. 5.000 bancos han quebrado solo en los últimos 3 años. La producción industrial ha caído a la mitad de lo que era en 1929. En su discurso inaugural, Roosevelt pronuncia una frase que se convertirá en legendaria. Lo único que debemos temer es al miedo mismo. Al día siguiente, domingo, declara un feriado bancario nacional. Cierra todos los bancos del país. Todos. Durante 4 días. La idea es simple pero radical: detener el pánico. Dar tiempo a inspeccionar los bancos. Reabrir solo los que sean solventes. Dejar caer los que no lo sean. Cuando los bancos reabrieron, las colas no eran de gente retirando dinero. Eran de gente depositándolo de nuevo. La confianza, aunque fuese frágil, se había restaurado. Así empezó el New Deal. Con una apuesta, que el gobierno podía hacer lo que el mercado, por sí solo, no estaba haciendo. En el episodio anterior vimos cómo el crash de 1929 se convirtió en la Gran Depresión, la peor crisis económica de la historia moderna. Vimos 3 explicaciones diferentes de sus causas. Ahora vamos a ver la respuesta. El mayor experimento de intervención gubernamental en la economía que Estados Unidos había conocido hasta entonces. Un programa que creó instituciones que siguen existiendo hoy, que redefinió la relación entre el Estado y los ciudadanos, y que sigue siendo objeto de un debate feroz entre economistas. Roosevelt no esperó. En sus primeros 100 días en el cargo, envió al Congreso una avalancha de legislación sin precedentes. El Congreso, aterrorizado por la magnitud de la crisis, aprobó prácticamente todo. La prioridad inmediata fue estabilizar el sistema financiero. Además del feriado bancario, Roosevelt impulsó la Ley de Banca de Emergencia y poco después, la Ley Glass-Steagall, que separó la banca comercial de la banca de inversión. Si un banco aceptaba depósitos de familias corrientes, no podía usarlos para especular en bolsa. Esta separación se mantuvo durante más de 60 años, hasta su derogación en 1999. Se creó también la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. A partir de ahora, si un banco quebraba, el gobierno garantizaba los depósitos de los clientes hasta cierta cantidad. El objetivo era eliminar el incentivo para las corridas bancarias. Si vuestro dinero está asegurado, no necesitáis correr a retirarlo. Pero estabilizar los bancos no era suficiente. Había que dar trabajo a millones de personas. Y ahí entraron las agencias del alfabeto. Roosevelt creó tantas agencias gubernamentales con nombres de siglas que la prensa empezó a llamarlas las agencias del alfabeto. Cada una tenía un objetivo específico, pero todas compartían una misma filosofía: poner dinero en los bolsillos de la gente para que pudiera gastar, y así reactivar la economía. El Cuerpo Civil de Conservación puso a trabajar a 3 millones de jóvenes desempleados en proyectos de conservación ambiental, plantar árboles, construir caminos, prevenir la erosión del suelo. Se les pagaba $30 al mes, de los cuales 25 se enviaban obligatoriamente a sus familias. No era un gran salario, pero era dinero circulando. La Administración de Obras Públicas financió grandes proyectos de infraestructura, puentes, presas, carreteras, escuelas, hospitales. La Administración de Progreso Laboral, creada en 1935 durante la segunda oleada del New Deal, fue más allá. No solo construyó infraestructura física, sino que también dio empleo a artistas, escritores, músicos y actores. Si el sector privado no contrataba, el Estado sí. La Autoridad del Valle del Tennessee fue uno de los proyectos más ambiciosos. Construyó una red de presas a lo largo del río Tennessee que controlaban las inundaciones, generaban electricidad barata y transformaron una de las regiones más pobres del país. Era planificación económica a gran escala, algo que muchos criticaron como socialismo. Quizá el legado más duradero del New Deal no fue ningún proyecto de obras públicas sino una ley aprobada en agosto de 1935, la Ley de Seguridad Social. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el gobierno federal garantizaba pensiones de jubilación a los ciudadanos mayores. Creaba un sistema de seguro de desempleo. Establecía ayudas federales para niños dependientes y personas con discapacidad. La idea era que nadie debería caer en la miseria absoluta por perder su empleo, por envejecer o por sufrir una discapacidad. El gobierno asumía la responsabilidad de proporcionar un suelo mínimo de protección. Era una idea revolucionaria en el contexto americano, aunque en Europa no lo era tanto. Alemania tenía un sistema de seguridad social desde la década de 1880, creado por Bismarck. Pero en Estados Unidos, donde la tradición de autosuficiencia individual era profunda, la seguridad social representaba un cambio filosófico fundamental. También se creó la Comisión de Bolsa y Valores para regular los mercados financieros. Por primera vez, las empresas que cotizaban en bolsa tenían que publicar información financiera verificada. Los corredores de bolsa tenían que registrarse y someterse a normas. Las compras con margen se restringieron drásticamente.
Si el exceso financiero había contribuido al crash, la regulación financiera debía evitar que se repitiera. Y se aprobó la Ley Wagner, que garantizaba el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos y a negociar colectivamente. Los salarios empezaron a subir. El poder adquisitivo de los trabajadores aumentó, lo que estimuló el consumo. Para los defensores del New Deal, este era precisamente el círculo virtuoso que la economía necesitaba. Para 1936, las cosas parecían mejorar. La producción industrial se había recuperado significativamente. El desempleo, aunque todavía alto, había bajado. Roosevelt, presionado por quienes le acusaban de gastar demasiado, decidió equilibrar el presupuesto. Recortó el gasto público drásticamente. El resultado fue inmediato y catastrófico. En menos de un año, la economía volvió a hundirse. El desempleo saltó del 14 al 19%. La producción y los beneficios empresariales cayeron en picado. La recesión de 1937 fue un experimento natural. Demostró, al menos a los ojos de los keynesianos, que la recuperación dependía del gasto público y que retirarlo prematuramente era un error. Para los críticos del New Deal, en cambio, demostró que el estímulo no había creado una recuperación genuina sino una dependencia artificial del gasto gubernamental. La economista Christina Roemer, después de estudiar los datos detalladamente, concluyó que la causa fundamental de aquella segunda recesión fue un cambio desafortunado y en gran medida inadvertido hacia políticas fiscales y monetarias contractivas. El déficit federal cayó del 5,5% del Producto Interior Bruto al 2,5% en un solo año. Demasiado rápido. Demasiado pronto. Entonces, la pregunta inevitable. ¿El New Deal funcionó o no? La respuesta honesta es que depende de a quién preguntéis, y de qué entendáis por funcionar. Los keynesianos argumentan que el New Deal ayudó, pero fue insuficiente. El gasto público nunca fue lo bastante grande como para compensar completamente la caída de la demanda privada. Lo que realmente acabó con la Gran Depresión fue el gasto militar masivo de la Segunda Guerra Mundial, que fue en esencia un estímulo fiscal keynesiano a una escala que Roosevelt nunca se atrevió a alcanzar en tiempos de paz. Los monetaristas, siguiendo a Friedman, sostienen que lo que realmente importó fue la política monetaria, no la fiscal. La recuperación se aceleró cuando Roosevelt devaluó el dólar respecto al oro y la oferta monetaria empezó a crecer. Las obras públicas fueron secundarias. Los críticos de la escuela austríaca y los liberales clásicos argumentan que el New Deal prolongó la crisis al interferir con los mecanismos de mercado. Las regulaciones, los controles de precios y la incertidumbre sobre qué haría el gobierno a continuación desalentaron la inversión privada. Según esta visión, la economía se habría recuperado antes si se la hubiera dejado ajustarse libremente. Cada posición tiene evidencia a su favor. Y este debate sigue siendo relevante hoy, porque cada vez que una economía entra en crisis, la misma pregunta reaparece: ¿debe el gobierno gastar más o debe apartarse? Lo que sí parece claro, mirando los datos con la perspectiva que da el tiempo, es que la economía americana empezó a recuperarse a partir de 1933 y que la recuperación, aunque lenta e incompleta, fue real. El Producto Interior Bruto creció una media del 9% anual entre 1933 y 1937. El desempleo bajó del 25 al 14%. No era la prosperidad, pero era una mejora enorme respecto al abismo de 1933. La cuestión no es si hubo mejora. La hubo. La cuestión es qué la causó. Y ahí el debate continúa, porque las respuestas tienen implicaciones directas para cómo los gobiernos deberían responder a la próxima crisis. Para millones de familias americanas, el New Deal fue algo muy concreto. Fue el cheque mensual que impedía que la familia pasara hambre. Fue el empleo construyendo un puente o plantando árboles que devolvía la dignidad a un padre de familia. Fue la pensión que permitía a los abuelos no depender completamente de sus hijos. Pero el New Deal también tuvo sombras significativas. Los programas beneficiaron desproporcionadamente a los hombres blancos. Los trabajadores agrícolas y domésticos, categorías en las que se concentraban los afroamericanos y los latinos, quedaron excluidos de la seguridad social y de muchos programas laborales. La discriminación racial se reprodujo dentro de las propias agencias del New Deal. Lo que el New Deal sí cambió de forma irreversible fue la expectativa. Antes de 1933, la idea de que el gobierno federal tuviera alguna responsabilidad sobre el bienestar económico de los ciudadanos era minoritaria. Después del New Deal, se convirtió en el consenso dominante. Para bien o para mal, la ciudadanía empezó a esperar que en una crisis el gobierno actuase. Esa expectativa define la política económica hasta el día de hoy. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, el New Deal fue el mayor experimento de intervención gubernamental en la economía estadounidense. Creó instituciones que persisten hoy, como la seguridad social, el seguro de depósitos y la regulación bancaria. Segunda, la recesión de 1937 mostró los riesgos de retirar el estímulo fiscal prematuramente.
La economía se hundió de nuevo cuando el gobierno recortó el gasto. Tercera, el debate sobre si el New Deal funcionó sigue abierto. Keynesianos, monetaristas y liberales clásicos llegan a conclusiones diferentes, y cada una tiene implicaciones para la política económica actual. El New Deal fue un experimento nacional. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores se sentaron a diseñar algo mucho más ambicioso. Un nuevo orden económico para el mundo entero. Una conferencia en un hotel de montaña en New Hampshire cambiaría las reglas del juego global. Eso, la próxima vez.